Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección donde hablamos sobre cómics, TV o manga, banda de cine, qué sé yo, como ustedes quieran llamarlo. Hace 4 meses que nos subíamos una reseña a este canal de YouTube. 4 meses en los que básicamente no he subido nada por temas de tiempo, por temas laborales. He estado también muy activo en términos de dibujo, he estado publicando cosas también. Saqué una línea de poleras, así como esta, miren. Para que las vayan a ver ahí al Instagram de Sobaco Comics, ahí miren. Y además he estado en harto evento, estuvimos en la Comic Con Chile, allá en Santiago, estuvimos acá en el Family Fans, en Talcahuano, también estuvimos en el Conce Comic, organizado acá en Conce, y prontamente vamos a estar en el Penco Gaming, un evento organizado por Penco Freak. Adivinen dónde, en Penco. Así que he estado más ocupado en términos de creación, haciendo publicaciones y subiendo harto video corto en la sección short para que lo vean también acá. Videos cortitos de los eventos a los que he estado visitando y también de las cosas que he estado dibujando. Pero bueno, hoy día retornamos, volvimos con una reseña, con un cambio. A partir de hoy nos vamos a llamar Comidas Chatarra, ya no se va a llamar El Rincón de Sobaco. Eso es básicamente porque hice una encuesta en la parte de la comunidad, no sé si ustedes han visto la sección que tiene el canal de comunidad, sobre el cambio de nombre, básicamente porque en el último tiempo ha llegado mucha gente que no sabe que yo hago un cómic que se llama Sobaco, no tienen por qué saberlo también, y mucha gente del extranjero también. Entonces, claro, llegan al canal, de pronto no entienden por qué el nombre, así que a partir de ahí, para evitar, digamos, ciertas confusiones en términos de utilización de palabras y que se entienda mejor de lo que vamos a hablar acá, hice una encuesta en la comunidad donde mucha gente votó por el cambio de nombre. ¿Ya? Yo pregunté, ¿qué les parece si cambiamos el nombre de la sección? La gente votó, se manifestó, ganó la opción cambio de nombre, así que a partir de ahí yo tomé la decisión de cambiar el nombre a esta sección y ahora se llama Comida Chatarra. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de todo ese alimento de esta sociedad actual, este alimento chatarra que son los cómics, vinculados con el cine, vinculados con la cultura pop, qué sé yo, alimentos chatarra que no le hace bien a la salud de nuestra sociedad. Pero bueno, hoy día vamos a retomar nuestra reseña y quise comenzar o retomar, digamos, con algo que tuviera que ver con algo más liviano, no hablar tanto de biografías, de autores o explicar desde dónde viene tal editorial o de dónde viene tal qué sé yo otra cosa. Y hoy día vamos a hablar sobre la colección definitiva de novelas gráficas de Salvat. Yo planeo hacer 4 capítulos sobre lo que Salvat ha publicado en Chile, que es básicamente un capítulo dedicado a cada colección. Hay que recordar que hasta la fecha se están publicando, bueno, hoy en día se está publicando la saga de colección Héroes y Villanos, y antes de esa pasamos también por los héroes más poderosos de Marvel, y antes de esta también hubo una colección de DC, pero la primera colección con la que partió Salvat acá en Chile fue esta. Y vamos a hacer una reseña breve, básicamente les voy a dar a conocer mi opinión sobre cuáles son los títulos que son, digamos, rescatables de esta colección desde mi punto de vista. Y es un criterio que nace a partir de algo muy sencillo. Esta colección, si no me equivoco, originalmente llegó a Chile por medio de 60 tomos, puede que esté equivocado, pero obviamente en su momento yo nunca compré los 60 tomos, primero porque era muy caro, o sea, tener los 60 tomos es carísimo, y a partir de ahí yo tomé la decisión de comprar solamente aquellos que me interesaran. Y hay también algunos tomos que quise comprar para conocer, digamos, por tincada. Algunos me decepcionaron, otros no, me sorprendieron mucho, pero la idea es que en esta reseña de Comida Chatarra
yo pueda dar a conocer más o menos cuáles son los tomos que yo recomiendo de esta colección, ideal para aquellas personas que a lo mejor no quieren comprar todos los tomos, no quieren comprar la colección completa. La idea es que yo pueda dar mi opinión sobre cuáles son los tomos recomendables, si es que a lo mejor quieren tener algunos puntuales, como en el caso mío, que no quise tener los 60 tomos. Y nada, vamos a hacer algo sencillo, livianito, vamos a seguir en la senda de lo que veníamos haciendo antes, que tiene que ver con esta selección de tomos que se pueden leer. Así que acomódense, pueden ir a buscar alguna cosita para picar, alguna cosita para servirse. Si tiene una guagua en brazo, láncela lejos nomás y aplauda, porque vamos a comenzar nuestro primer capítulo de comida chatarra. ¡Vamos! Ya, vamos a comenzar entonces con esta reseña de la colección de Salvat, la colección definitiva de novelas gráficas Marvel, y vamos a comenzar con un análisis general y después nos vamos a ir con un análisis de tomo por tomo, así que voy a tratar de ser muy breve en lo que yo vaya hablando para no alargarme mucho. Vamos a comenzar primero con un análisis general y vamos a dividirlo en dos, en los aspectos positivos y en los aspectos negativos de esta colección. Voy a partir primero con lo positivo, desde mi punto de vista, de mi criterio personal. Lo positivo fue la llegada de esta colección y la colección en sí. ¿Por qué? Porque la materialidad que tiene es excelente, o sea, tapadura. Acá no sé si se nota bien en el reflejo, pero tiene como una especie de barnizado sectorizado. Por ejemplo, acá en algunos detalles de la portada, en este caso viene un barniz aquí en la parte de Iron Man, pero en el resto del tomo se siente más opaco, y eso es un detalle que se agradece porque de alguna forma enriquece el aspecto que va teniendo el tomo en términos de diseño. La calidad de la impresión también excelente, en papel cuché, muy buena calidad. Vienen con reseñas, también muy interesante, una reseña a modo de prólogo y también algunas reseñas que vienen al final de los tomos, muy completas también, así que son reseñas que complementan perfecto la publicación de esta colección. Y otro aspecto positivo es el precio, porque en su momento, cuando esta colección llegó a Chile, no recuerdo bien, pero creo que costaba como 7.990 o 8.990, puede que esté equivocado, pero más o menos ese era el precio. Y en ese tiempo, para que uno pudiera comprar un libro con estas características en una librería, por lo general uno siempre tenía que desembolsar entre 20 a 25 mil pesos y de ahí para arriba. Entonces, en términos de precio era muy accesible. Imagínense, 8 mil pesos chilenos comparado con 20 o 25 mil pesos chilenos que costaban otros tomos en librería. Y otro aspecto positivo era la distribución, porque uno lo podía encontrar en kioscos. Entonces era muy accesible, uno podía encontrarlo en todos lados. Así que en ese sentido también dedito para arriba, punto positivo también para esta colección. Y si tuviera que ver los aspectos negativos, yo creo que uno de los aspectos negativos tiene que ver con que hay algunas palabras mal escritas, hay problemas de redacción, de puntuación, no de ortografía, pero sí hay algunos problemas de puntuación, que de pronto se saltan algunos tildes, algunos puntos. Entonces eso como que va, de alguna forma va entorpeciendo el ritmo que va teniendo la historia. Y claro, a lo mejor alguien puede decir, oye, pero igual exagerado, pero yo creo que eso es un punto en contra si pensamos que la editorial que está traduciendo esto es una de las editoriales más grandes que existe en Latinoamérica, que es Salvat. Entonces un error como ese yo creo que es algo igual imperdonable. Y otra cosa en contra que yo siento es la diagramación. A pesar de que la calidad es excelente, yo creo que la diagramación como que en realidad no le pusieron mucho, no sé, es una opinión mía, pero siento que esa tipografía, yo entiendo que Salvat tiene una tradición de estar publicando desde
muchos años atrás, enciclopedias. Entonces quizá yo entiendo que tratan de darle una connotación más, no sé si intelectual sea la palabra, pero más como de biblioteca, ¿cierto? Pero aún así yo creo que la diagramación podría haber sido más entretenida. Siento que el hecho de encerrar estos dibujos en ese rectángulo hace que el arte, el dibujo, que el que debiera ser protagonista de la portada, lo tienen un poco restringido, como que lo tienen ahí contenido. Entonces siento que ese marco que le ponen ahí es como muy recto, muy rectangular. Siento que la diagramación está como muy contenida. La tipografía también siento que es una tipografía no sé, como quizás trataron de darle ese enfoque como de biblioteca, pero yo creo que quizás podrían habérsela jugado por una tipografía más prendida. De pronto, no sé, quizás yo hubiese dado una vuelta en el tema de la diagramación. Y acá arriba también pasa que pusieron aquí como una especie de personajes, como unos cuadraditos. No sé si sea un aporte en realidad también, porque se entiende que todos esos personajes son de Marvel, pero no sé, como que en realidad la estética está como, son pinturas, son ilustraciones pintadas, pero de alguna forma siento que no tiene mucha relación con los dibujos que se van alternando acá. Entonces yo creo que quizás esto yo lo hubiese sacado, hubiese dejado el logo de Marvel, haber puesto otra tipografía, esto haberlo dejado más libre, la ilustración. Pero lo interesante, otro punto a favor, bueno, aquí vamos a entrar en polémica, pero lo interesante es que cuando uno va formando los tomos, cuando uno los va completando, se va formando una ilustración en los lomos. Y eso igual es polémico, porque hay mucha gente que se ríe de eso, porque dice, pero hay gente que compra los tomos para formar el lomo, pero ni siquiera los leen. Entonces, claro, de pronto para alguien que tenga un TOC, que de pronto, no sé, pues vais con números continuados, de pronto te saltáis uno, y ahí no continúa la ilustración, entonces uno de pronto queda así como, ¿qué? Entonces, claro, hay gente que de pronto cae un poco en eso y completa la colección para ver el lomo completo. En mi caso, en realidad el lomo para mí no es algo relevante. Yo la verdad es que empecé a completar esta colección, en realidad no la estoy completando, pero quise tener algunos tomos de acuerdo a los títulos que me interesaban. En realidad nunca he querido completar esta colección, primero porque hay algunos tomos que no me interesan mucho, segundo porque igual hay que desembolsar igual sus buenas lucas, y tercero porque en realidad yo siempre he querido priorizar lo que me interesa más que completar todas las sagas o colecciones que sacó Salvat. Pero bueno, de acuerdo a mi criterio, ¿cuáles son los títulos recomendables? El tomo número 1, Iron Man, el demonio en la botella. Este es un tomo con el cual parte esta colección, y yo creo que fue una buena decisión porque parte con una historia donde se profundiza en el alcoholismo que tuvo Tony Stark. ¿Y por qué es recomendable este tomo? Primero porque fue uno de los primeros tomos que comienza a profundizar los aspectos más oscuros de un personaje de cómic. Esto fue publicado originalmente en el año 1978. Entonces esto fue previo a toda esa década oscura, la Dark Age que le llaman, de la DC, cuando aparece Frank Miller en Batman, Alan Moore en Watchmen, y empiezan a trabajar esos conceptos más oscuros, esa profundidad psicológica oscura de los personajes. Bueno, acá obviamente no tiene un tratamiento maduro, entre comillas, pero hay algunos atisbos, ¿ya? Ahora la historia en sí tampoco es tan entretenida, en realidad yo la quise tener porque es un tomo
que de alguna forma inspira a lo que después vimos en las películas de Iron Man, esa relación entre Tony Stark y el alcohol y la fiesta y esa personalidad como de millonario carretero. Y más que nada quise tenerlo por eso, pero el demonio en la botella en realidad es un número, es una grapa que la ponen acá y sirve de excusa para poner los 4 o 5 números previos. Entonces de esa forma logran completar este libro, este tomo, pero igual yo creo que es interesante leerlo para entender cuál era la faceta que tenía Marvel a fines de los años 70. Esto también me trajo recuerdos porque cuando yo estaba en la básica, cuando yo era niño y estudiaba en el colegio en la básica, yo me acuerdo que llegó a mis manos esta edición, pero en una edición de la editorial Forum, la editorial española, o Forum, como ustedes quieran llamarle, Forum. Y yo me acuerdo que cuando la leí, yo era chico, no sé, 9, 10 años, yo dije, oh, qué cuático, un personaje que tenga problemas de alcoholismo. Yo, para mí eso era, no sé, pues ya era como una historia de adultos que yo estaba leyendo, era casi como un contenido prohibido. Pero claro, cuando chico eso igual me impactó un poquito, por ejemplo, ver ese semblante que tenía Tony Stark, ¿sí? Entonces, claro, y me acuerdo que también venía unos cómics de Forum con el Capitán Marvel también. Entonces todo muy setentero, fines de los 70, eso se publicó en España en los 80, entonces más que nada para recordar esos viejos tiempos es que quise tener este cómic de Iron Man. En términos como de calidad, de historia y todo, se siente un poquito pesado para leer porque claro, son cómics antiguos y se publicaron en un tiempo donde los cómics tenían otro ritmo, no es como hoy en día. Segundo tomo que recomiendo de la colección, el Fénix Oscuro de X-Men. Primero porque este es un tomo dibujado por John Byrne, y para mí John Byrne es uno de los mejores dibujantes en la historia del cómic mainstream o el cómic de mercado estadounidense. Miren por favor esas ilustraciones. Y yo quise hacerme de este tomo primero porque era dibujado por un John Byrne que aún no llegaba a DC. A DC creo que llega en el año 85 para dibujar Man of Steel de Superman, y ahí también hace un cambio revolucionario con el personaje en DC. Y es interesante ver el John Byrne pre-DC, cuando estaba en la Marvel. Bueno, John Byrne realmente se hace conocido en Estados Unidos en Marvel por títulos como X-Men, Cuatro Fantásticos, Capitán América. Otra cosa de por qué quise tener este tomo, porque en este tomo aparece por primera vez Psylocke, la primera aparición de esta niña que después con el tiempo iba a crecer y se va a transformar en un personaje relevante dentro de la continuidad de los X-Men, y aquí aparece también por primera vez. Y la historia del Fénix es una historia también muy... Mira esa portada, que después la homenajearon en Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno, también es una historia con un tratamiento oscuro bajo los cánones de esa época. Si uno lee esto hoy, obviamente uno no lo encuentra oscuro, pero en ese tiempo lo fue, lo era. Y más que nada por eso quise hacerme este tomo, porque cuando yo era chico también recuerdo haber visto esta historia en la serie animada de los X-Men que daban en los años 90, en el canal 5 me acuerdo, o canal 13 en Santiago. Y bueno, yo cuando chico a mí me encantaba esa serie animada de los X-Men, no me la perdía, lo veía siempre. Y cuando vi esta historia, lo encontré súper entretenida y fue una de las primeras series animadas que tenía continuidad, que tenía, creo que esta historia la dividieron como 5 o 6 capítulos de la serie animada, no me acuerdo muy bien, pero eran varios capítulos. Entonces claro, por primera vez yo me veía obligado a tener que seguir viendo los capítulos al día siguiente. Entonces después con el tiempo supe que esos capítulos estaban basados en este cómic. Ahora lo que le juega en contra a este tomo es la historia, valga la redundancia. Paradójicamente la historia es muy pesada, se siente muy, es como un tanque a pedales, como que siento que a mí me costó ir leyendo la historia porque
tiene mucho de esa redacción ochentera, que herencia de Stan Lee, donde todo es como, todo es diálogo y como por ejemplo, no sé, hay un personaje que dice, oh, ¿cómo yo podré manifestarle mis sentimientos a esa persona? ¿Será que quizás esa persona se sentirá un poco intimidada si yo me acerco demasiado? Y hoy es como, oye, pero hoy en día afortunadamente los cómics no se escriben con esa fórmula porque ahora tiene un ritmo más cinematográfico, entonces no es necesario ser redundante. Escribir en texto lo que se está viendo ya no se ocupa, pero en ese tiempo era muy con ese lenguaje pomposo de a medida que los festejos victoriosos del círculo interno retumban por el salón, una sombría Jean Grey lentamente y deliberadamente mira cara por cara. Entonces como que uno dice, ya, pero no es necesario ser tan pomposo en el lenguaje. Pero bueno, me quise hacer de ese tomo justamente por los aspectos positivos más que por el otro tema. Otro tomo recomendable de esta saga, de esta colección, es Días del Futuro Pasado. Yo cuando chico también conocí esta historia por medio de la serie animada de los X-Men. De hecho, esta era una de mis favoritas porque era una historia que estaba ambientada en un futuro alterno, donde los X-Men, la mayoría de los mutantes estaban muertos y los sobrevivientes que quedaban representaban una rebelión contra una dictadura que existía en ese momento. Entonces, para poder combatir esa dictadura tenían que viajar al pasado. Entonces ahí se mencionaba el tema de los viajes del tiempo y se reencontraban con sus otros yo del pasado. Una locura que yo dije, no, esta historia muy buena. Bueno, lo mismo, con el paso del tiempo también supe que estaba esos capítulos basados en esta saga. Y al igual que el cómic de Iron Man, Días del Futuro Pasado corresponde a un número, que es este. A ver, déjenme buscarlo por aquí. Corresponde a un solo número. Entonces, ¿qué es lo que hace Salvat? Toma este número, aquí está, Días del Futuro Pasado. Entonces toma ese número y rescata los números previos. Entonces sirve de excusa para publicar este tomo, y también uno se va poniendo al día con lo que ocurre también en la serie en esa época. Bueno, al igual que este tomo de los X-Men, el Fénix Oscuro, este fue dibujado por John Byrne, así que ya con eso basta para que uno se haga de este tomo. Pero la lectura también se siente pesada, porque corresponde también a esa época, 1980 dice ahí. Entonces también la redacción también es como muy pomposo, lento, redundante, te describe lo que está dibujado, entonces como que se siente lento. Yo sufrí un poco leyendo este cómic, como que debo reconocer que incluso hasta me iba saltando algunas páginas. Pero el aspecto positivo que tiene es que en este tomo aparece por primera vez el traje café de Wolverine. Está ahí. Porque antes de eso tenía el traje amarillo, que está acá, a ver si lo veo por aquí. Ahí está. Tenía ese traje amarillo, pero después aparece ese otro que dura por un tiempo. Por eso recomiendo ese tomo. Otro aspecto es que esta colección, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que avanza esta reseña, pero parte con tomos muy antiguos de Marvel. Partimos en los años 70 y a medida que vamos avanzando en los tomos, también vamos avanzando en los años y en el tiempo que se va publicando el cómic. Por ejemplo, el primer tomo de Iron Man se publica en 1978, estos se publican en 1980 y este se publica originalmente en, déjenme confirmar acá, si no me equivoco, no aparece el año, pero esto debe ser como de 1982 aproximadamente. A ver si aparece por aquí.
Bueno, pero a lo que me refiero es que a medida que van avanzando los tomos también se va percibiendo un cambio en cómo se van haciendo los cómics, porque en los primeros tomos, como les explicaba recién, esta es una lectura muy pesada, muy pomposa, pero ojo, porque aquí aparece Frank Miller, que todavía no era el Frank Miller que después vamos a conocer después. Y aquí ya Frank Miller empieza a plantear sus primeras propuestas que lo iban a hacer conocido. Por ejemplo, el hecho de plantear alguna... la diagramación de las viñetas, el enfoque del dibujo, el tipo de trazo con el cual dibujaba él, todo eso permitía que la historia se sintiera más cinematográfica. Entonces, al sentirse más cinematográfica, se percibía como un cambio en lo que se iba haciendo desde este cómic hacia atrás, porque todos estos cómics eran de aventuras. Bueno, aquí John Byrne, nada que decir, excelente en lo que hace, pero siempre tenía un enfoque de ficción, de fantasía, donde habían estos personajes imposibles que obviamente en la vida real jamás podrían llegar a existir. Pero de pronto irrumpe Frank Miller y plantea una historia más humana, más madura, donde obviamente está el factor de las garras que salen de su mano, que es parte del personaje, por lo tanto es imposible sacar ese aspecto, pero independiente de eso, es una historia que uno al leerlo siente que perfectamente podría ocurrir en la vida real. Entonces, esos aspectos que después Frank Miller se lleva a Batman cuando hace Año 1, o el regreso del Señor del Caballero Oscuro, y bueno, tantos otros cómics que después hizo Frank Miller. Entonces aquí como que uno lee esto y dice, aquí hay algo, aquí se percibe un cambio en lo que venía haciendo Marvel, a pesar del escritor que era Chris Claremont, que de hecho Chris Claremont fue el que justamente escribió también estas historias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí Chris Claremont también entiende lo que venía haciendo Frank Miller. Entonces, de alguna forma como que Chris Claremont cede un poquito y acepta hacer una historia no tan fantástica, no tanto de superhéroes, no tanto trajes de superhéroes, sino más una historia más oscura. Quizás un homenaje a las películas a las películas de artes marciales que habían en ese momento, en los años 70 y en los años 80. Así que también muy recomendable este libro. Si se lo pueden conseguir por ahí, háganlo. Muy bueno. Perdón, pasé a llevar la cámara. Que lo que pasa es que con el tomo que viene ahora es imposible que la cámara no reaccione. Porque el tomo siguiente que yo recomiendo es este tomo, el número 8, Daredevil Renacido. Aquí ya Frank Miller se libera de todas las cadenas, de todo lo que venía haciendo antes, y junto con David Mazzucchelli, futuros creadores de Batman Año 1, pero antes de llegar a ese excelente Año 1 de Batman, antes de llegar a DC, primero estuvieron en Marvel y publicaron esta serie, que de alguna forma uno siente también que es como un proto Año 1 de Batman, porque tiene algunos aspectos que después también Frank Miller va retomando. Por ejemplo, la humanidad del personaje, en el sentido de que acá es un personaje que no tiene superpoderes. Bueno, Daredevil, por ejemplo, tiene la capacidad de poder percibir lo que ocurre alrededor, porque no puede ver, pero si se omite eso, no es un personaje que tenga la habilidad de volar, de tener superpoderes, de tirar rayos de las manos, qué sé yo. Entonces aquí Frank Miller se la arregla para crear un personaje muy humano que vive en la miseria, a pesar de que parte la historia siendo un abogado con mucho dinero, pero después, miren, termina viviendo así como una posilga. Entonces esos aspectos más humanos del personaje hace que Frank Miller con esto se termine matriculando como uno de los autores más de renombre, entre comillas, de esa época. Miren ese dibujo, por favor.
Y esto, por ejemplo, representa el espíritu Frank Miller, el héroe que el que debiera estar protegiendo a la sociedad está, digamos, necesitado de protección. Entonces eso es lo que hace que este tomo sea imprescindible. Si ustedes tienen la posibilidad de tener este libro, háganlo. Muy, muy bueno este cómic, Daredevil Renacido. Siguiente tomo recomendable. Aquí ya nos pegamos un salto. En el sentido de que Arma X rompe con todo lo que se venía haciendo desde esta época para atrás. Este fue un cómic publicado originalmente en 1991. Miren, aquí ya llegamos a los años 90. Aquí ya el contexto cambia. ¿Por qué? Porque allá en los años 90 cambia también la forma de ir narrando los cómics. Ya el cómic está un poco más maduro. Y este autor, Barry Windsor Smith, corre solo con la historia, los dibujos y los colores. Y estos fueron publicados en esta revista que se llamaba Marvel Comics Presenta, donde de a poco va narrando un aspecto que hasta entonces era desconocido de Logan, porque siempre en los años 70 y 80 la gente se preguntaba cuál era el origen de Wolverine, y de hecho en los cómics tiraban algunas pistas, pero aquí lo que hace Barry Windsor Smith es hacerse cargo de ese origen, y lo hace pero de forma también muy oscura. Tiene un relato muy maduro, también juega mucho también con cómo va narrando la historia, porque al momento de ir terminando la historia uno cree que la historia termina de cierta forma, pero después cuando uno cierra la última página, de pronto te encuentras con otra y sigue narrando la historia y te das cuenta que en realidad ese no era el final. Entonces como uno queda como sorprendido un poco por el tipo de narración. Y el dibujo también, fíjense, también es un dibujo muy maduro. No busca un efectismo en términos de trajes de látex. No, esto es muy gore. Miren esa viñeta. Muy gore, harto chocolate entre medio de las viñetas, así que... Y lo otro fue el impacto que tuvo también este cómic en su tiempo, fue el hecho de que a partir de acá todas las historias posteriores de Wolverine empezaron a basarse en esta. Y las películas de Wolverine también inspiradas en este tomo. Por eso yo lo recomiendo. Se me olvidó contar también que la serie de Daredevil también se inspira un poco en esta saga de Renacido. Siguiente tomo recomendado. El tomo número 12, corresponde... Yo creo que es una de las pocas historias que yo puedo decir recomendable 100%, 110%, 1000%. O sea, aquí uno se va a la segura, sí o sí, en la historia, en las ilustraciones, en el tratamiento del relato. Primero, Alex Ross se manda aquí un trabajo pero espectacular. Alex Ross, imagínense, este fue el trabajo con el que se hizo conocido Alex Ross, porque después de esto ya se va para DC y trabaja en Kingdom Come, hace las portadas de Astro City, empieza a hacer otras historias, pero con el que se hace conocido es con Marvels. Miren por favor el trabajo que tiene Alex Ross con esa técnica de acuarela. No sé realmente si es acuarela lo que ocupa, pero uno ve estas ilustraciones y, por ejemplo, miren la mirada de ese personaje, como que las ilustraciones cobran vida. Y aquí ya uno termina por aceptar que los cómics ya no son como antes. Aquí los años 90, si no me equivoco, este cómic se publicó en 1994. Alex Ross irrumpe diciendo: hey, ya no se pueden contar las historias como se contaban antes, pero sí podemos rescatar la esencia de las historias de antes. ¿Por qué? Porque el guionista Kurt Busiek lo que hace es ir narrando el desarrollo del universo Marvel
pero bajo los ojos de un fotógrafo. Entonces la historia parte en los años 40, cuando hay un aspirante a fotógrafo, y va avanzando en el tiempo, en los años 50, años 60, entonces el fotógrafo también va envejeciendo con nosotros, y al final el fotógrafo ya está, digamos, como mayor, y en todo el desarrollo de la historia van surgiendo hitos del universo Marvel, como por ejemplo el casamiento entre Reed Richards y Sue, la muerte de Gwen Stacy, la llegada de Galactus. Entonces esto es una obra de arte porque es un homenaje a todo lo que aportó Marvel en toda esa época. Entonces este es recomendadísimo dentro de la colección. Otro que recomiendo es Ultimate Spider-Man, Poder y Responsabilidad. ¿Por qué? Primero, porque corresponde a una línea de publicaciones que Marvel comenzó a lanzar en el año 2001, 2000. Aquí dice, a ver. Claro, aquí te explican que en el 2000 la compañía estaba en bancarrota, así que deciden sacar esta línea Ultimate, donde básicamente lo que consiste esta línea Ultimate es ambientar a los personajes en la actualidad. O sea, el origen de estos personajes no está basado en los años 60, sino que está ambientado en la actualidad de esa época. El origen de Spider-Man ahora está ambientado en el 2001-2002. Ahora, ¿por qué recomiendo este cómic? Porque yo siento que es una lectura ideal para niños o jóvenes que no conocen mucho a Spider-Man o conocen a Spider-Man solo por las películas. Entonces, entendiendo que el Spider-Man original de 1962 tiene una lectura más lenta, no tan moderna o actualizada, yo creo que este es un buen cómic para iniciar a gente muy joven que a lo mejor que les gusta Spider-Man, pero que no tienen el hábito de leer cómics. Ahora, en términos generales, no es una gran historia porque básicamente te cuentan lo mismo, el origen de Spider-Man, pero ambientado en la actualidad. Y yo la verdad es que lo leí por ahí por el año 2005-2006, porque recuerdo que estas llegaron en formato de grapa por medio de Panini Chile, que se vendían en los kioscos, unas revistas delgaditas. Yo me acuerdo que leí algunos números, en su momento me gustó porque tenía un ritmo muy fresco, pero debo reconocer que cuando lo leí ahora, sentí que envejeció mal este cómic. ¿Por qué? Porque, no sé, tiene algunas... Bueno, yo entiendo que Peter Parker está en un colegio y que hay algunos comportamientos propios del colegio, pero de pronto hay algunas cosas que yo las sentía un poco sexistas. Bueno, aquí yo no me quiero poner delicado con estas cosas, pero de pronto yo decía, oye, si esto se hubiese escrito en el 2023, no sé, quizá hubiese sido un poquito cuestionado. Pero vamos a quedarnos con los aspectos positivos. Igual es un cómic entretenido, hay cosas en las que se inspiraron para hacer las películas contemporáneas de Spider-Man, así que desde ese punto de vista, recomendable, porque también con el tiempo este Spider-Man iba a desaparecer y después iba a aparecer Miles Morales, pero eso es otra historia. Otro tomo recomendable, El origen de Wolverine. Sí, yo sé que ustedes dijeron, oye, pero ¿cómo es si el origen de Wolverine es este de Arma X? Porque aquí explican cómo le ponen el adamantium a Logan. Pero aquí se van más atrás todavía, porque Logan, mejor dicho, él no recuerda cuándo nació, no recuerda su infancia, nada. Él solo recuerda que es secuestrado y que le ponen el adamantium, pero aquí te explican que en realidad Logan tenía poderes curativos desde su nacimiento. Y bueno, este cómic es excelente, muy bueno, tiene buen ritmo narrativo, tiene buenos dibujos, a mí me gustó mucho. Este corresponde originalmente al año, a ver si dice por aquí, 2001 igual, miren, igual que Ultimate Spider-Man. Bueno, a esto me refiero a cómo a medida que van avanzando los tomos, se van avanzando en el tiempo y también se percibe un avance en el tratamiento de las historias, porque esta historia está excelentemente escrita, muy bien narrada,
fue escrita por Bill Yemas, Joy Quesada y Paul Jenkins. Y el dibujo es de Andy Kubert. Y aquí yo disfruté mucho el dibujo de Andy Kubert porque a mí me pasa que Andy Kubert tiene un tratamiento del dibujo muy de la escuela de los 90, como Image, si es que se quiere. Entonces es un dibujo que impacta y eso hace que sea muy vendible. Pero aquí él trata como de desligarse un poco de ese estilo de dibujo más impactante en términos Image, y trata de plantear una obra más auténtica, más sincera. Entonces genera un estilo de dibujo, a ver si se ve bien ahí, donde juega mucho con el grafito. No son dibujos entintados, estos no son dibujos que estén remarcados con tinta china, sino que lo que trata de emular él es un estilo más de carboncillo, miren. Y sobre ese carboncillo se fue coloreando. Aquí el colorista fue, a ver, ¿quién fue el que pintó acá? Richard Isanov, color digital. Miren. Y el dibujo es excelente, o sea, tiene un equilibrio perfecto entre una obra auténtica, artística, y el estilo de Kubert tipo 90, tipo Image. Estoy tan impactado con los dibujos que aquí mandaron a una ambulancia por si acaso, por si me da un infarto por ver los dibujos. Otro tomo recomendable, 1602. Ah, mira, eran los bomberos, no era ambulancia. Eran bomberos los que están pasando. Oye, este tomo recomendable, si pueden de pronto leerlo, adquirirlo por ahí, háganlo. Dentro de la colección corresponde al tomo número 27, pero excelente. ¿Saben por qué? Porque aquí se repite el plato Andy Kubert y se repite el plato Richard Isanov, pero aquí el escritor es Neil Gaiman, conocido por Sandman, conocido también por, si no me equivoco, Mr. Hero. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que él también pasa, hay una historia ambientada en 1602, donde los personajes de Marvel están ambientados en esa época, pero a medida que va avanzando la historia, uno se va dando cuenta que hay alguien, hay un personaje dentro de toda esta variedad de superhéroes Marvel de 1602 que no corresponde a ese año, corresponde a un año muy posterior. Y ahí yo no les voy a contar más para que ustedes puedan leerlo. Pero miren las portadas, excelente. Inspiradas en los grabados de esa época. A ver, aquí hay otro, miren. Y todo muy victoriano. Excelente. Las portadas muy buenas, muy buenas. Bueno, y el dibujo de Andy Kubert también excelente. Repite la fórmula. Fíjense que no son dibujos que estén entintados, sino que le pone como una especie de carboncillo. Y sobre ese carboncillo van coloreando. Y aquí está, miren. Muy buen libro también. Muy buen cómic. Así que recomendado también, 1602. Siguiente tomo recomendable o recomendado, She-Hulk, verde y soltera. Ahora aquí yo sé que hay algunos que me van a decir, She-Hulk, mira la cuestión que venía a recomendar. Pero saben que este cómic es muy entretenido. Miren, les voy a contar cómo conocí este cómic. Una vez fui donde un amigo, en su departamento, tenía este tomo ahí lanzado, tirado en el suelo. Y yo dije, ¿y por qué tenía este cómic de She-Hulk? Bueno, esto ocurrió muchos años atrás, cuando todavía no estaba la serie de Disney, nada de eso. Y sabéis que lo tomé, lo empecé a leer y lo encontré muy bueno en términos de recursos. Por ejemplo, tiene mucho humor. Entonces aquí, por ejemplo, se muestra a She-Hulk llegando a estacionar y tiene todos esos recursos muy de cómic, de humor. No sé, pues aquí llega y hay un tipo ahí, un joven, niño, no sé qué edad tendrá. Ahí está, que le cuida el auto. Entonces le dice, chuta, oye, pero
Es que sabéis que yo no tengo una credencial de los Vengadores que me permite estacionar aquí. Entonces, cosas como esa, pues detallitos que como que involucran un poco el humor. ¿Cachai? Aquí por ejemplo están peleando en el espacio y después para celebrar ella está ahí carreteando en la mansión de los Vengadores, entonces los otros están así como, oye ya, pues ¿y hasta qué hora va a seguir el carrete acá? Oye, si esta cuestión, una mansión de los Vengadores no es para andar carreteando, pues. Y cosas así, porque igual me entretuve harto, me encontré bien simpático el cómic. Así que yo lo recomiendo si es que a ustedes les gusta también leer algo de humor. Miren, esto no es para ponerse... Esto no es como para ponerse serio, no es para ponerse grave. Esto es como algo para pasarlo bien, reírse un rato. Es como bien entretenido. Y el dibujo también me gustó bastante. Por lo menos los del primer arco argumental. Juan Bobillo se llama. Entretenido el dibujante, me gustó. Esto fue publicado en el año... ¿Saldrá? A ver. No. Las portadas igual son buenas, ¿eh? Tiene un estilo de coloreado también no entintado. Así que también recomendable si quieren leer algo para divertirse un rato. Está entretenido igual ese tomo. Otro tomo que recomiendo, los Ultimate Superhumano. Este también lo recomiendo mucho porque corresponde al universo Ultimate de Marvel. ¿Se acuerdan que les mostré este? Ultimate Spider-Man. Bueno, esto es lo mismo, ambientado en la década del 2000, 2002, 2001, 2002. Y es básicamente la historia de los Vengadores, pero contado en el año 2001, ambientado en esa época. Este cómic yo me acuerdo que lo leí hace muchos años atrás en CBR, cuando los computadores tenían guata para atrás, las pantallas, los monitores tenían guata para atrás. De esa época, 2005, lo habré leído en internet en CBR. Y ¿sabéis qué? Me gustó harto, me gustó bastante en su tiempo. Entonces cuando caché que Salvat lo iba a publicar, ya dije yo, lo voy a comprar. Y la verdad es que no me arrepiento porque cuando lo leí en el 2005 habían algunos gags, algunos tips que después iban a ser tomados por el universo cinematográfico de Marvel. Y cuando yo empecé a ver las películas yo dije, oye, pero si eso lo dijeron en los Ultimates. Por ejemplo, a veces Nick Fury con Tony Stark a veces se juntaban a comer, entonces entre ellos se tiraban tallas. Entonces aquí Nick Fury dice, oye, no sé si supiste, pues, Tony, pero van a hacer una película de mí y el actor que va a protagonizar mi película va a ser Samuel Jackson. Y claro, pues después cuando hacen las películas cinematográficas contratan a Samuel Jackson, pues, y después supe que en realidad eso ocurrió porque cuando Samuel Jackson leyó este cómic en su momento, él empezó a, digamos, como que empezó a emplazar a la Marvel a que, oye, están ocupando un personaje muy parecido a mí con mis facciones, así que no sé, pues yo si quisiera los podría demandar y toda la cuestión. Y resulta que después cuando se hicieron las películas de Marvel, Samuel Jackson se fue a presentar diciendo, llegó el momento de que yo sea el actor de Nick Fury, porque ustedes ya lo venían haciendo en los cómics, lo venían diciendo. Entonces ahí la Marvel como una morada, entonces dice, ya bueno, te contratamos. Eso lo leí por internet, no sé si sea verdad, pero hagamos con que sí. Hagamos que sí, que sea verdad. Ah, y Tony Stark, que por aquí tiene que estar también, pues entre ellos se tiran la talla y también decía, oye, pero tú no sabes nada, pues decía Tony, el actor que va a ser de mí es Robert Downey Jr. Y claro, pues después con el tiempo en las películas es Robert Downey Jr. el que hace el papel de Iron Man. Y aquí aparece, y hay algunas cosas que es imposible, miren ese dibujo, está muy bueno. Hay algunas cosas que es imposible no
relacionarlas con las películas de los Vengadores. Bueno, acá no se llaman los Vengadores, se llaman The Ultimates. Pero la gracia que tiene este libro, esta historia, es que es muy cinematográfica. Entonces uno lee esto y tiene la sensación de que está viendo una película como de Roland Emmerich, así como muy hollywoodense. Entonces cuando después se hacen las películas de Marvel, se siente muy Ultimates porque es muy cinematográfico también. Debe ser porque, a ver, déjenme ver acá, si no me equivoco, claro, el guión lo hace Mark Millar, que también tiene mucha cercanía con el cine. Así que recomendable también Ultimates. Otro tomo recomendable, Astonishing X-Men, Dotados. Este es un tomo de Joss Whedon, mira, ojo ahí, Joss Whedon, que después se hace conocido en el cine. Porque si no me equivoco, puede que esté equivocado, a veces mi mente me traiciona, pero me parece que él después dirige las películas de los Vengadores y después dirige la de la Liga de la Justicia. Pero antes de que llegara al cine estaba ahí escribiendo cómics y el dibujante es John Cassaday. No sé si lo dije bien, y si lo dije mal no me importa. Pero lo que me gusta de este libro, bueno, la historia también es muy buena, pero las ilustraciones, los dibujos me gustan mucho, miren. Bueno, acá definitivamente se instala el relato cinematográfico. Esto es mucho de cine y aquí ya uno se empieza a sentir como más, con una lectura más grata, porque a diferencia de los primeros tomos que yo les mostré, donde el ritmo era muy lento y los diálogos muy pomposos, aquí tiene muy poco diálogo y si ustedes se fijan, hacen que el cómic vaya avanzando visualmente. Miren qué más cinematográfico que eso, miren. Un plano general con los personajes acercándose hacia ti. Y miren acá también reducción de textos, protagonismo de las ilustraciones, como si estuviéramos viendo una película. Eso es lo que se instala después y también obviamente por el tema de las películas. Miren acá, mucho dibujo, menos texto, pero se justifica que tenga poco texto y más acción, más ilustración. Excelente, muy bueno también, recomendable. Segundo tomo de los Ultimates, correspondiente al número 37. Bueno, aquí también esta es la continuación del tomo anterior, que es este. Así que yo lo recomiendo básicamente por todo lo que mencioné por este tomo. Así que no es mucho lo nuevo que puedo mencionar acá. Continúa la historia, aquí se cierra un poco el arco argumental. Aquí está la famosa página de cuando el Capitán América dice: ¿tú crees que esa letra A en mi cabeza es por Francia? Que después le hicieron memes y qué sé yo, tanta cosa. Así que no hay mucho lo que puedo sumar. Recomendable para continuar la historia anterior. Otro tomo recomendable, Astonishing X-Men Peligroso, que es la continuación de este tomo. Así que recomendable también. No es mucho lo nuevo que puedo agregar. Ya mencioné en el tomo anterior los aspectos positivos. Aquí también es interesante el hecho de... a ver si está por aquí. Claro, aquí la máquina de la sala de entrenamiento de los X-Men cobra vida, toma conciencia, entonces los X-Men tienen que pelear contra la sala de entrenamiento. Así que muy bueno también. Hay un momento en que aparecen estos personajes, el Hellfire, que aparecen en los primeros tomos de Salvat que les mostré recién. Pero se dan cuenta cómo va evolucionando el lenguaje del cómic con el paso de los años, del tiempo. Ya no se siente como una lectura pesada. Nada de eso. Otro tomo recomendable, Marvel Zombies. Sí, yo sé, hice un capítulo especial del Rincón de Sobaco enfocado a este libro donde yo dije que no era tan bueno, pero a ver, lo que pasa es que no quiero que me malinterpreten.
Yo siento que quizás este es un libro que pudo haber explotado mejor el concepto de zombie en Marvel, pero también tiene sus aspectos positivos. Por ejemplo, que el guión es de Robert Kirkman, que es el guionista y creador de The Walking Dead, y los dibujos de Shane Phillips, que tratan de emular un poco el estilo de dibujo de Charles Adler, creo que se llama el dibujante de Walking Dead. Puede que esté equivocado, a ver si mi mente me traiciona. Adler, creo, Charlie Adler, algo así. Entonces, claro, en el fondo es como un cómic de Walking Dead, pero a color y con estilo Marvel. Igual entretenido si te gusta en el fondo, no sé, pues ver chocolate, sangre, gore. Entonces es recomendable. Pero más allá de eso, no, porque en realidad no es mucho lo que aporta el cómic. Pero, no sé, pues, sirve de pronto para que te motive y se encuentre alguna figura de acción de Marvel Zombies. Igual, vos dale. Las portadas alternativas son excelentes. Aquí también se preocuparon de ponerlas porque son parodias a las portadas clásicas de Marvel. Por ejemplo, aquí están. Eso es lo bueno de este tomo, que viene con las portadas parodiando las originales. Entonces igual es entretenido, uno puede pasar su buen rato ahí comparando las portadas. A ver, otra más. Ahí está, ¿ves? Así que sí, igual entretenido este tomo, pero bueno, no más que eso. Aquí ya entramos en el tramo final. Otro tomo recomendable, Civil War, o Guerra Civil. Primero porque en su tiempo este fue un cómic que vendió mucho en términos de marketing, fue pero muy certero. Ahí le supieron dar ahí con el dardo ahí la gente de Marvel, y jugaron con esto de que los mismos personajes, los mismos superhéroes se peleaban entre ellos, por eso se llamaba Civil War. Entonces de alguna forma este cómic fue publicado originalmente en el año... Bueno, ese es un aspecto negativo, que por ejemplo en los créditos Salvat no ponía el año de publicación original. Bueno, sale que es del 2016, pero la edición española. Bueno, no sale. Pero a lo que quiero llegar con esto es que la Marvel ya tenía la fórmula muy agotada en el año que se publica Civil War. Porque imagínate, 40 años publicando, de pronto, ¿qué más podía inventar? O sea, es como que ya contaste todo prácticamente. Lo único que te queda es como ir contando de nuevo, partir de nuevo, o sea, contar lo mismo pero de otra forma. Y de pronto publican Civil War, que vino como a oxigenar un poco lo que estaban publicando en Marvel. Y obviamente estiraron el chicle lo más que pudieron, porque después con el tiempo sacaron Civil War 2 y después salió la película Civil War, que si bien no es igual que este tomo, sí se mostraba facciones de los Vengadores peleando entre ellos. Entonces, desde ese punto de vista, claro, este fue un cómic que salvó muchos puestos de trabajo. Bueno, lo interesante de este cómic es lo que yo les he venido explicando. Los primeros tomos muy lentos, con mucho texto, muy pomposo, pero hoy en día ya está instalado un lenguaje más cinematográfico, entonces no es necesario que los textos vayas describiendo lo que tú estás viendo en el dibujo, porque eso ya pasa a ser algo redundante. Y eso es lo bueno que tiene este tomo, que tiene mucho dibujo, mucho texto. Miren esa viñeta, muy buena. Mira, las dos viñetas grandes que les he mostrado ha sido de Thor, Así que les gusta mostrar Thor ahí en el... Bueno, el marketing aquí operando, pues perro, marketing operando a toda máquina. Pero es una historia entretenida igual, ágil, historias que al final uno queda con la sensación de que lees tanto, ¿para qué leer tanto si después igual la continuidad se encarga de ir borrando con el codo lo que escribiste con la mano? Porque después obviamente la continuidad continuó y ya como que después todos se olvidaron de Civil War. Pero igual entretenido, miren eso. Eso resume lo que es el cómic mainstream hoy en día.
harto efectismo, harta palomita, pochoclo, bien visual, que sea bien llamativo. Bueno, recomendado, ¿eh? Interesante. Otro tomo que recomiendo, The Old Logan. Este cómic es muy bueno, excelente, que inspiró también la película de Old Logan, la última de Wolverine. Ahora, esta es una historia ambientada en el futuro, escrita por Mark Millar, el mismo de Kick-Ass. Creo que lo mencioné antes también en otro tomo, no me acuerdo cuál. Aquí está, el de Ultimates. Bueno, al estilo Mark Millar, muy gráfico, muy violento. Aquí parte de la historia ambientada en un futuro donde Wolverine no quiere recordar qué ocurrió cuando desaparece la humanidad, porque aparentemente él tiene algo de responsabilidad en eso. Así que es un cómic que explora también una faceta muy western de Logan. Muy western porque tiene muchos aspectos como de las películas de Sergio Leone, Clint Eastwood, toda esta cosa como la soledad del desierto, donde tú llegas a una ciudad donde tú eres extraño y todos desconfían de ti, tú también tienes que desconfiar del resto, entonces siempre anda muy a la defensiva. Y aquí este guiño, miren, el Spider-Móvil, que alguien lo tomó como chiste por ahí, como humorada, que había un cómic antiguo de Spider-Man que le explicaba ahí, oye, tengo un Spider-Móvil, y pero ¿por qué? Si andáis en telaraña. Bueno, después el chiste como que alguien lo tomó en internet, incluso Hot Wheels sacó el Spider-Móvil, que por ahí yo igual lo tengo por ahí tirado. Entonces acá como que tomaron eso y lo pusieron ahí en el cómic. Bueno, esta es una historia también muy entretenida, y el aspecto cinematográfico aquí ya, si ustedes se fijan, ya está totalmente instalado. Mucha secuencia narrativa, mucha ilustración, mucho dibujo, casi nada de texto. ¿Para qué? Para que tú vayas para que tú seas el que vaya hilando esto, ¿cierto? Así que también recomendable este libro, este tomo. Ups, creo que mostré un spoiler por ahí, no debería haberlo hecho. Old Logan. Y el último tomo que yo recomiendo, La muerte del Capitán América. Ya, está bien. Después se explica que no muere. Pero bueno, ¿qué superhéroe que haya muerto después no vuelve? ¿Eh? El más icónico fue Superman, porque lo mataron y después volvió y te explican. Bueno, para qué vamos a entrar a hablar de Superman. Pero aquí pasa lo mismo, la muerte del Capitán América, que ocurre justo después de Civil War. Y también interesante este cómic, entretenido también. Explora 4 aspectos de la muerte del Capitán América. La negación, el capítulo 1. La ira, capítulo 2. La negociación, capítulo 3. La depresión, capítulo 4. Y la aceptación, en el último capítulo. Y acá hay una pasarela de dibujantes. Cada uno plantea un aspecto diferente de lo que ocurre en el mundo en torno a la muerte del Capitán América. Y aquí tiene para todos los gustos. Si no te gusta un dibujante, bueno, te van a poner otro. Y si no te gusta ese otro dibujante, bueno, te van a poner más. Pero aquí lo entretenido es que uno pasa por varios dibujantes. Lenny Yu, dibujante de Birthright de Superman. Ed McGuinness, que también tuvo una etapa en Superman Batman, que publicó SD y que también dibujó en Los Vengadores. John Romita Jr., dibujante amado y odiado. Yo la verdad es que lo amo un 10% por Punisher Batman. El resto, el 90% restante, creo que lo odio un poquito. Dave McKay a las tintas. Klaus Jansson.
mítico entintador y dibujante. Dibujó uno de los crossovers de Spawn Batman que sacaron en los 90. También dibujó la adaptación en cómic de Terminator 2. Entintó El regreso del Caballero Oscuro. Aquí tenemos a David Finch, que no me sonaba mucho. Danny Miki, si no me equivoco, entintó Civil War. John Cassaday, el que dibujó los X-Men que les mostré recién. Aquí está. Así que por el desfile de personas... Ay, aquí miren, pusieron las portadas de Michael Turner, que en paz descanse, que falleció producto de un cáncer, si no me equivoco, en el año 2000, en la década del 2000, antes del 2010. No me acuerdo bien el año, pero fue una muerte un poco sensible porque era un autor que iba en ascenso, miren. Partió dibujando para su editorial personal y también colaboraba con DC, Marvel. Entonces cuando fallece dejó este legado de dibujos, miren, muy bonito. Así que por todo eso, recomendable este tomo. Así que nada, pues con eso terminamos. Salió un poco larga la reseña, traté de ser muy breve, pero yo sé que si tú eres un fanático de los cómics vas a ver este video completo. Si es así, escríbelo por favor en los comentarios y dale like y compártelo en tus redes sociales. Bueno, esa fue mi selección de tomos recomendables de la colección definitiva de novelas gráficas Salvat. Una serie que de alguna forma vino a destronar lo que en su momento estaba haciendo Unlimited acá en Chile. A lo mejor para la gente que no sabe, Unlimited fue una editorial chilena que publicaba material de DC, de Marvel, Dark Horse, Image, me parece que también sacó. Pero en su momento ellos plantearon una política editorial muy conveniente porque eran tomos muy baratos. De hecho aquí tengo algunos, a ver. Claro. Aquí tengo como un formato de Unlimited, si ustedes se fijan. Eran tomos, pero recopilaban 3 a 4 grapas. Era barato, en papel, no era papel cuché, era como un papel bond a color. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo Unlimited comenzó a aumentar el precio. Por lo tanto, si uno quería completar una colección, en este caso como la de Crisis Final, por poner un ejemplo, claro, uno terminaba pagando un promedio de, no sé, 15, 18 mil pesos chilenos. Entonces, y además por estos tomos sueltos, entonces cuando llega a Salvat, llega con esto, digamos, con excelente calidad, tapadura, y por un precio de, no sé, creo que en su tiempo costaba 7 mil pesos chilenos, 8 mil pesos chilenos más o menos. Entonces mucha gente tomó la decisión de comprar estos tomos y eso obviamente impactó en la política editorial de Unlimited y terminó por forzarla a cerrar. Y hasta el día de hoy Salvat sigue presente acá en los kioscos chilenos. Así que eso, ñoñas y ñoños, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.